Vamos a grabar. Entonces, bueno, doy la bienvenida nuevamente a la clase de Física 2 para químicos en el segundo cuatrimestre. Hoy vamos a ver circuitos de corriente continua. Vimos que vimos la conservación de la carga en las últimas clases, vimos cuán importante era entender que cuando tomamos la divergencia de la densidad de corriente y esa divergencia la hacíamos cero, esa divergencia quería decir que si tomábamos cualquier superficie cerrada, la cantidad de densidad de corriente que entraba a través de esa superficie era igual a la densidad, al flujo de densidad de corriente que salía. De la misma manera con, por ejemplo, la divergencia del campo eléctrico cuando no había cargas, y eso nos daba como conclusión de que la carga no se crea ni se destruía, sino que iba de un lugar para otro. Vamos a aplicar ese concepto en breve. Bueno, vamos a ver los circuitos. Vamos a ver circuitos. Entonces, en particular vamos a ver circuitos en donde la corriente es constante. Es decir, analizamos una determinada porción del circuito, ya vamos a ver de qué están hechos los circuitos, y a lo largo de esos conductores, de esos cables, cada vez que midamos la corriente vamos a tener que ese valor es constante, que no varía en el tiempo. Entonces, ¿qué es un circuito? Un circuito es un arreglo o una red que agrupa elementos conectados unos a otros por conductores. Conductores como los que ya vimos en las clases anteriores. Esos conductores son los cables de un circuito. Ustedes ya tienen un concepto de circuito, me imagino, elaborado de la experiencia cotidiana, digamos. Y vamos a suponer que esos cables, esos conductores que unen a las distintas partes del circuito, tienen una resistencia, como vimos la clase pasada. Vamos a suponer que la resistencia de esos cables es despreciable. Entonces, si hay cierta resistencia, que la hay, la vamos a despreciar en comparación con otros elementos del circuito que se van a llamar propiamente resistentes. Un circuito tiene un propósito, es decir, va a servir para realizar algo de manera autónoma. Y para que este circuito funcione tiene que a la vez existir un elemento que provea la fuerza inicial que va a hacer mover a los portadores de carga, que van a la vez a desplazarse a lo largo y a lo ancho del circuito. Entonces, ese elemento dinamizador de la corriente la vamos a llamar fuerza electromotriz, también llamada por sus siglas FEM. Entonces, cuando hablamos de FEM, vamos a hablar de la diferencia de potencial necesaria para poner en marcha la corriente a través de un circuito. Entonces, ¿de qué va a constar un circuito? Va a constar de los cables que van a conducir la corriente de manera perfecta, sin resistencia, y como conductores a lo largo de todo un cable entre dos elementos de circuito que conecte ese cable, el potencial no va a variar. Cables por un lado, fuerza electromotriz o FEM por el otro, y después elementos del circuito, que van a ser de distinto tipo. Por ahora nos vamos a concentrar en los resistores o las resistencias. Después vamos a ver capacitores, vamos a ver bobinas, pero también es importante que conozcan otros elementos como los diodos, como los diodos que emiten luz, las famosas luces LED, y muchos otros elementos. Vamos a empezar por los más simples. Y hoy vamos a hablar en particular de las resistencias. Y bueno, lo
primero que necesitamos entonces es esa diferencia de potencial que va a hacer que la carga empiece a moverse. Habíamos dicho que una corriente va a ocurrir cuando sometamos a un conjunto de portadores de carga a un campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a poner en marcha la corriente. Y eso se logra a través de la diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial generada que permite que un circuito se recorra es la FEM, ya lo dijimos varias veces. Esta fuente de FEM puede ser no eléctrica, como vamos a ver en el caso de las baterías. Pero también no eléctrico incluye cosas como el campo magnético. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la ley de Faraday. Vamos a ver que la variación del campo magnético genera también una fuerza electromotriz que va a poner en marcha corrientes, que puede poner en marcha corrientes en un circuito. Las baterías son un ejemplo de proveedores de FEM. Y en particular se basan en procesos químicos que dan lugar a una diferencia de potencial. Entonces, vamos a analizarlas, en particular a las baterías, y sobre todo vamos a analizar sus unidades básicas, que son las celdas. Una batería consta por lo general de varias celdas. Bueno, vamos a ver cómo funciona una celda, para ver qué proceso químico genera esa diferencia de potencial que necesitamos y por qué pone en marcha una corriente, gracias a ese principio químico. Y esa colección de celdas, cada uno operando de manera individual y básica, va a terminar produciendo una diferencia de potencial entre las terminales de la batería. En una de estas baterías viejas, ya de 9 voltios, los terminales, como se imaginarán, son estas dos salidas que tiene una batería hogareña, digamos. De la misma manera hay otras baterías, cada uno con una terminal, y la diferencia de potencial, la FEM, va a ser la diferencia de potencial entre los terminales de la batería. Y adentro de la batería va a haber muchas celdas. Cada celda va a cumplir con una función igual a la otra, basada en este caso en procesos químicos. Bueno, hay distintos tipos de batería, no vamos a entrar acá en detalles, pero vamos a limitarnos a describir este segundo grupo, el de las baterías, el de las celdas secas y no recargables, pero hay de las llamadas celdas húmedas que trabajan con ácido sulfúrico, son las que se utilizan, son las más potentes, las que se utilizan en vehículos y en la industria, y después las tan conocidas recientemente, las baterías de litio, que están dentro de esta gama, las de celdas secas recargables. Es muy interesante adentrarse en los procesos que generan la FEM. En estos casos vamos a visitar el caso de las baterías de celdas secas no recargables, que va a ser el caso de la mayoría de las baterías o de las pilas que utilizamos en la vida cotidiana. Bueno, aquí se los presento. Está basado en la celda galvánica o voltaica. Es lo que se basa en un proceso, como charlamos, creo que hubo una pregunta hace un par de clases, se habló de procesos de oxidación y reducción. Bueno, eso es lo que da lugar a la diferencia de potencial en una celda. Entonces, les cuento más o menos cómo funciona. Vamos a tener dos recipientes con dos soluciones. Por un lado, agua con sulfato de zinc, y por otro lado, agua con sulfato de cobre. Y se colocan dos barras, una barra de zinc neutro y otra barra de cobre neutro,
en cada una de los recipientes con esas soluciones, con cada una de esas soluciones. Entonces lo que ocurre es que cuando se conectan ambas barras por un conductor, lo que se puede observar es que hay electrones que pasan de la barra de zinc a la barra de cobre. Es decir, que se genera una corriente, como vimos, ¿se acuerdan que cuando hay electrones fluyendo en una dirección, la corriente se indica en sentido contrario a la dirección del desplazamiento, al sentido del desplazamiento de los electrones? Entonces se crea una corriente que fluye del cobre al zinc, pero en realidad los electrones son los que van del zinc al cobre. Y eso, bueno, ¿por qué sucede? Bueno, eso es porque, sin entrar en muchos detalles, Profe, ¿sí, Gastón? ¿puede ser que también haga falta que haya un puente salino? Sí, 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 sí. Pero eso es accesorio. Eso es accesorio. Por ahora vamos a obviarlo, pero sí. Y después lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Bueno, básicamente, el del zinc van a pasar electrones al cobre. Y eso sucede porque los iones cobre que están acá en la solución de sulfato de cobre van a ser más fuertes en reclamar electrones que los iones zinc que están mezclados dentro de la solución de agua con sulfato de zinc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que electrones son retirados de la barra de zinc neutro y eso hace que empiecen a existir sobre la barra ahora iones zinc doblemente ionizados que van a ser fácilmente solubles en agua. Entonces, lo que va a pasar es que de a poquito los átomos de zinc van a ir perdiendo electrones por esa avidez de electrones que tienen los iones cobre doblemente ionizados, y al perder el zinc neutro 2 electrones, se va a solubilizar, va a empezar a formar parte de la solución, y así estos electrones van a atravesar este conductor, llegar a la barra de cobre y neutralizar los iones cobre doblemente ionizados, los cuales van a adosarse a la barra de cobre como cobre neutro. Entonces, ese proceso va a ir, bueno, ¿qué va a haber ocurrido entonces al cabo de ese proceso? Va a haber una oxidación del zinc neutro, es decir, va a perder, va a perder, eh, va a perder electrones que van a ir a la solución con cobre, que a la vez va a neutralizar ese cobre. Esa neutralización del ion cobre va a ser una reducción. Por eso se denomina proceso de oxidación-reducción. Y de a poquito va a ir carcomiendo esta barra de zinc a medida que cada vez haya menos zinc neutro capaz de entregar sus electrones, y a la vez se va a generar una mayor cantidad de cobre neutro producto de la neutralización de los iones cobre que van a estar en la solución del recipiente número 2. Entonces, tal como adelantó Gastón, lo que va a ocurrir va a empezar a ocurrir un desbalance de cargas entre esta solución y esta solución. Y justamente se garantiza se va a compensar la distribución de carga mediante un puente justamente salino, como comentaba Gastón.
Pero lo más importante, creo yo, es recordar que este proceso es un proceso que consiste en la oxidación del zinc y en la reducción del cobre, el cual genera una corriente que va a ir desde el cobre hasta el zinc, producto del transporte de electrones desde el zinc hasta el cobre. Entonces, para ya definir lo que van a ser los terminales de una batería, vamos, vamos entonces a hablar de un cátodo, es decir, de una terminal positiva de la batería, que va a ser la terminal desde donde sale la corriente, es decir, el lugar a donde llegan los electrones, y también va a consistir en un ánodo, que va a ser la otra terminal de la batería, que va a ser el lugar a donde llega la corriente, es decir, desde donde salen los electrones. Este proceso genera más o menos 1.1 voltios por, por, eh, por celda. Pero, como les digo, una batería va a tener una determinada cantidad de celdas y así generar diferencias de potencial más grande. Bien, bueno, esto es para darle a ustedes un pantallazo general sobre el proceso de generación de FEM en una batería. Ahora bien, vamos a tener nuestra FEM, la cual va a encargarse de proveer una diferencia de potencial. O si cortocircuitamos la fuente, como dijimos acá, es decir, si establecemos un cable entre los terminales de una batería, vamos a crear una corriente. Y, bueno, ¿de qué manera va a ir cambiando la diferencia de potencial y la corriente a lo largo del circuito? Bueno, a través de dos leyes, que son las dos leyes de Kirchhoff, que se relacionan con dos principios muy generales. Una es la conservación de la carga y la otra es la conservación de la energía, más precisamente la energía por unidad de carga. Entonces, vamos a ver cada una de las dos leyes de Kirchhoff. Bueno, ¿qué dice la ley de Kirchhoff de los voltajes? Vamos a empezar primero por las diferencias de potencial. Bueno, supongamos que tenemos una batería. Entonces, esa batería establece una diferencia de potencial entre las dos terminales de la batería. Como dijimos, un ánodo y un cátodo. Entonces, el cátodo está acá, el ánodo está acá. Entonces, la corriente fluye desde, si están conectados las dos terminales, la corriente va a fluir desde el cátodo hasta el ánodo. ¿Está? En este caso, la corriente va a pasar por una resistencia R, que ya vimos. Vamos a suponer un circuito súper simple. Va a pasar por una resistencia R, en donde va a haber una caída de potencial, una variación de potencial a un lado y al otro, entre un lado y el otro de la resistencia, que va a ser compatible con la ley de Ohm. Como se acuerdan, la ley de Ohm decía que la diferencia de potencial a lo largo de una resistencia R generada por una corriente I iba a ser igual a I por R. ¿Se acuerdan? Entonces acá va a haber una diferencia de potencial que se va a producir por el pasaje de esta corriente a lo largo de esta resistencia R, y acá va a haber también otra diferencia de potencial que es la establecida por la batería. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Kirchhoff de los voltajes? Dice que el cambio neto de diferencia de potencial alrededor de cualquier bucle cerrado como este, es decir, de un camino cerrado dentro de un circuito, puede ser que el circuito continúe por otro lado, pero supongamos que tomamos un camino cerrado, cualquiera sea ese camino cerrado, tenga o no una batería, la diferencia de potencial neta a lo largo de ese camino cerrado tiene que ser cero. Entonces,
En este caso, lo que nos dice la primera ley de Kirchhoff de los voltajes es que cualquier aumento del voltaje producido por la batería, acá, debe ser seguido por una caída del voltaje en la resistencia que sea igual al aumento el aumento en la diferencia de potencial por la batería, de manera que la diferencia de potencial acá, sumada a la diferencia de potencial acá, algebraicamente, me dé cero. Vamos a explicarlo un poquito más claramente. Supongamos que en un lazo cerrado, que forma parte de un circuito, tenemos y diferentes diferencias de potencial. A medida que lo recorremos, elegimos un sentido que podemos recorrerlo al revés de la corriente o a favor de la corriente, como a nosotros nos guste. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, si seguimos la dirección de la corriente, vamos a tener una variación de potencial V1 en la batería y otra variación de potencial V2, digamos, en la resistencia. Entre ellas no va a haber ninguna otra variación de potencial, porque acuérdense que los cables son conductores, y los conductores, como se acuerdan, son equipotenciales. Entonces lo que nos dice la ley de Kirchhoff es que la diferencia de potencial en la batería más la diferencia de potencial en la resistencia, sumadas algebraicamente, me tiene que dar cero. Es hora entonces de definir cuáles van a ser los signos que vamos a darle a las variaciones de potencial de acuerdo a cómo recorremos ese lazo cerrado. Entonces, las reglas son las siguientes, 2 puntos. Para la batería, voy a tomar la diferencia de potencial positiva al pasar del terminal negativo, el ánodo, al positivo, el cátodo. Entonces, en una batería, la diferencia de potencial, si paso del ánodo al cátodo, va a ser que yo, para la suma algebraica, la diferencia de potencial entre estos dos va a ser, de acá para acá, va a ser positiva. Va a ser considerada menor que cero si paso del cátodo al ánodo, es decir, si recorro al revés el circuito, el lazo, perdón, puede ser de vuelta, como les dije, puede ser que esto forme parte de otro circuito, pero si yo recorro este lazo cerrado al revés de como lo hacía antes, es decir, en contra de la corriente, y paso del cátodo al ánodo, para la suma voy a tener que tener en cuenta que la diferencia de potencial en la batería va a ser negativa. ¿Bien? Simple, no es muy complicado. Y de hecho, la resolución de los circuitos de corriente continua es bastante simple. Es simplemente escribir bien las ecuaciones y listo. Vamos a la resistencia. Bueno, entonces la resistencia va a tener las siguientes reglas. La diferencia de potencial entre un lado y otro de la resistencia va a ser mayor que cero si recorro este bucle cerrado en contra de la corriente. Eso ya lo vemos en la ley de Ohm, donde decimos que la diferencia de potencial va a ser mayor que cero cuando decimos, perdón, no, me retracto de lo que dije. Va a ser mayor que cero si voy en contra de la corriente, es decir, voy a pasar, si voy en contra de la corriente, si voy de acá para arriba, la diferencia de potencial va a ser positiva. Es decir, voy a pasar de un potencial negativo a, voy a aumentar el potencial si voy en contra de la corriente. Y el potencial va a caer si voy a favor de la corriente. Entonces V, cuando yo pongo en la ley de Ohm, y eso es lo que quería decir, cuando pongo en la ley de Ohm, V igual a I por R, en este caso lo que quiere decir es que al ir en la dirección de la corriente, I por R va a ser lo que va a caer el potencial entre este punto y este. Por lo tanto, en este punto, previo a pasar por la resistencia, el potencial va a ser mayor que en el punto aguas abajo, digamos, de la resistencia, que va a tener un potencial menor. ¿Bien? Entonces, resistencia, diferencia de potencial mayor que cero, si remonto la corriente, diferencia de potencial a lo largo de la resistencia va a ser menor que cero si voy a favor de la corriente. Espero que haya quedado claro, y si no, levanta la mano y me dice. Vamos a poner
el chat también para que puedan, para poderlos ver. Perfecto. Bueno, muy bien. Como pueden ver, hasta ahora no hay un concepto muy complicado para procesar. Fíjense, y quiero que empecemos de a poquito a practicar a poner en práctica los conceptos que vertimos hace un ratito. Este punto posterior a la resistencia va a tener el mismo potencial que este punto que está a punto de llegar al ánodo de la batería. Y eso es porque todos estos puntos tienen el mismo potencial. Y eso es lógico porque esta rama está compuesta por un conductor que en sí mismo es una superficie o es un elemento equipotencial. ¿Está? Bien. Vamos a la segunda ley de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff de las corrientes. Decíamos que la corriente, en corrientes estacionarias, la divergencia de J, de la densidad de corriente, era cero. Es decir, que toda la J que entraba, que atravesaba una superficie cerrada, era igual a la densidad de corriente que salía de esa superficie. El flujo entrante de corriente era igual al flujo saliente de corriente. Entonces, ¿qué quiere decir en términos de circuitos? Bueno, supongamos que tenemos varios cables y esos cables convergen en lo que llamamos un nodo. Un nodo va a ser un punto en donde, al cual se conectan tres o más cables. Si hay dos cables, obviamente un nodo no es nada, porque la corriente pasa directamente por ese punto de un cable que continúa. Lo mismo si es un cable que está doblado, digamos, ¿no? Ahora, cuando tenemos tres o más cables, ya tenemos un nodo, es decir, una bifurcación, una encrucijada, donde ahí vamos a poder aplicar tranquilamente la ley de Kirchhoff. También se aplica para un punto medio a lo largo de un cable, no hay ningún problema. Tomo un punto de un cable, veo cuánta corriente entra, y lo que me dice la conservación lo que me dice que la divergencia de J es cero, es que la corriente que entra a ese punto es la misma que sale. De la misma manera, entonces, si tenemos tres, toda la corriente que entra tiene que ser igual a toda la corriente que sale de ese nodo. Entonces lo que tengo que hacer para evaluar la ley de Kirchhoff de las corrientes es ubicar donde hay un nodo en el circuito, ver cuáles son las corrientes, las nombro a las corrientes que llegan o que salen de ese nodo, y decir que todas las corrientes que entran, las sumo, igual todas las corrientes que salen. ¿Está? Entonces, si pongo por un lado todas las corrientes que entran, las sumo, esa cantidad es positiva, pongo una igual, y del otro lado pongo todas las corrientes que salen, que es también otra cantidad positiva. Entonces, eso equivale a poner que todas las corrientes entrantes las escribo con signo más, menos las corrientes salientes, me da 0. Son las dos formas de hablar de lo mismo. Entonces, la suma de todas las corrientes da 0, o toda la corriente que entra es igual a toda la corriente que sale. Simple y fácil de recordar. Para eso, primero, como les dije, hay que identificar los nodos de un circuito. Bueno, vamos a representarlo de una manera más simple todavía. Fíjense este circuito, hay una FEM acá, una batería, que impone una diferencia de potencial, la cual hace circular esta corriente. Y esta corriente la podemos ver en portadorcitos de carga que se van desplazando, saliendo desde
desde el cátodo y volviendo al ánodo. ¿Qué es lo que pasa en el nodo? Acá hay un nodo y acá hay otro nodo. Bueno, ¿qué es lo que pasa en cada nodo? Bueno, lo que pasa es que esta corriente que voy a llamar I total se reparte en tres ramas. Entonces, ¿cómo voy a plantear la ley de Kirchhoff de las corrientes? Bueno, la voy a plantear como I total es igual a I1, que es la corriente que circula por la rama donde está la resistencia R1, más I2, que es la corriente que pasa por la resistencia R2, más I3, que es la corriente que pasa por esta rama que contiene la resistencia R3. Equivalentemente, puedo pasar todo esto restando y pongo I total igual a menos I1, positivo, menos I2, positivo, menos I3, positivo, y eso igual a 0. ¿Está bien? Fíjense que la ecuación, esta ecuación y esta ecuación es la misma para este nodo y para este. O sea, planteo la ley de Kirchhoff de las corrientes en este nodo, me da esto, y como esas tres corrientes se vuelven a juntar en este nodo de acá, en este segundo nodo voy a plantear exactamente la misma ecuación. Así que las ecuaciones de la ley de Kirchhoff de las corrientes para este nodo y este nodo son linealmente dependientes. Es la versión más trivial de la dependencia lineal. Entonces, el objetivo que vamos a tener cuando resolvamos circuitos va a ser encontrar la corriente. Entonces, por cada rama. Entonces, vamos a tener que tomar una de las dos ecuaciones. No vamos a poder, en este caso, ¿no? No vamos a poder usar las dos ecuaciones, la ecuación de los dos nodos. Vamos a tener que quedarnos con una, porque en un nodo y en el otro las ecuaciones son las mismas. ¿Bien? Bueno, vamos a poner ahora en acción las leyes de Kirchhoff. Un ejemplo súper simple, que si vieron el video del cuatrimestre anterior va a estar, es el mismo. Entonces hagamos algo bien, bien simple. Acá, fíjense cómo es la notación, el diagrama que utilizamos en el diagrama de circuitos, el símbolo que utilizamos para la fuente. Puede ser como este, es decir, una raya corta, una larga, una corta y una larga, o bien simplemente una raya larga y una corta, sin estas dos rayitas que están acá. De cualquiera de las dos maneras se puede representar una fuente de corriente, una fuente de voltaje continuo. Y la resistencia, como ven, es este serrucho que vemos acá. Supongamos entonces que tenemos una batería entre cuyos terminales hay una diferencia de potencial de 1 voltio, de 1 volt. Y bueno, desde el cátodo sale un cable que se conecta a una resistencia de 1 ohm. Bien simple. Después conecto el otro extremo de la resistencia al ánodo de la batería. Súper simple. Bien. Entonces, punto número 1, va a haber una corriente. Punto número 2, no hay nodos, porque no hay ningún lugar en donde se junten 3 o más cables. Entonces, va a haber una sola corriente. Es decir, la corriente nunca se va a bifurcar, sino que va a haber una sola. Entonces, considerar la ley de Kirchhoff de las corrientes no tiene sentido. Ya sé que la corriente va a ser una, no se va a dividir en muchas ramas. Ahora bien, supongamos que somos tan escépticos y escépticas que no sabemos para qué lado va a correr la corriente. A priori yo diría que va a ir, como se acuerdan que vimos en la batería, en la pila voltaica, que va a salir del más y va a entrar en el menos. Pero supongamos que no lo sabemos y queremos averiguarlo aplicando la ley de Kirchhoff de los voltajes de una manera bien ruda, bien dura y formal. Bueno, hagámoslo y vamos a ver que resolvemos bien el circuito. Entonces vamos a elegir a priori un sentido para la corriente. Eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a suponer que la corriente recorre el circuito en un determinado sentido. Si estamos equivocados, el resultado nos lo va a indicar. Nos va a decir, no, César, hiciste mal eso,
tenés que rectificar el sentido de la corriente que elegiste. Entonces, nos quedamos tranquilos que siempre y cuando nosotros hagamos las cuentas bien, el resultado nos va a indicar para qué lado fluye la carga. No sé si se acuerdan, había algo parecido que era cuando resolvíamos el calorímetro. ¿Se acuerdan que con el calorímetro también había una manera de saber si la temperatura final que habíamos elegido era adecuada, era la correcta o no? Bueno, esto es de la misma manera. Si se acuerdan del calorímetro, es un ejemplo parecido. Bien, elegimos un sentido a priori para ir. ¿Para qué necesitamos elegir un sentido a priori? Para aplicar la ley de Kirchhoff de los voltajes, que depende del sentido de la corriente. Entonces, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de los voltajes, eligiendo un recorrido, y ese recorrido vamos a elegirlo también a priori, a elegirlo como nosotros querramos, arbitrariamente, quise decir. Entonces vamos a decir, bueno, no solamente voy a imaginarme que la corriente va al revés de lo que me dice ya lo que vimos de la pila, sino que a la vez lo voy a recorrer en el sentido inverso a la dirección de la corriente. Le llevo la contra a todo. Bueno, perfecto. Hagámoslo. Vamos a recorrer este circuito que no tiene otras ramas, que es un circuito cerrado, de esta manera. Y elijamos un punto de partida, obviamente, para definir desde qué punto salgo, para contar las caídas o aumentos de potencial, y ver hasta qué punto llego, para dejar de sumar. Una vez que llego, completo la vuelta, ya no tengo que sumar más. Perfecto. Elijamos este punto A, por ejemplo. Podemos haber empezado por otro punto. El primer salto de voltaje, empezamos a recorrerlo, el primer salto de voltaje es la batería esta. Entonces fíjense, vamos a pasar del borne del terminal positivo al negativo, recorriéndolo. Entonces, ahí la diferencia de potencial de la batería va a tener que ser contada para la suma algebraica, va a tener que ser contada como un menos 1 voltio. Entonces va a haber una caída de potencial cuando yo recorro el circuito y paso desde el cátodo al ánodo. Entonces, acá voy a tener menos 1 voltio en la suma de voltaje a lo largo del lazo cerrado. Muy bien, sigo, y ahora voy a voy a atravesar una resistencia en contra de la dirección de la corriente que elegí. Tengo que ser consecuente con mi elección de la corriente. Entonces, como recorro la resistencia en sentido opuesto a la corriente que yo elegí, esta diferencia de potencial a lo largo provocada por la resistencia tiene que ser positiva. Entonces, ¿cuánto es esa diferencia de potencial? Va a ser I, la corriente, que no la conozco, por R. R la conozco y es 1 ohm. Entonces, este segundo término de la suma algebraica va a llevar 1 ohm por I, que es la incógnita, y a eso lo voy a igualar a 0, porque ya no va a haber ninguna otra variación del potencial entre el final de la resistencia y el punto A, que fue el punto desde donde salí. Entonces me queda menos 1 voltio más 1 ohm por I igual a 0. Si ustedes quieren, lo que pueden hacer es, como estamos en el sistema CI, quitar ya el B, quitar ya el omega de ohm, y ya trabajar siempre con las mismas unidades, sabiendo que la incógnita va a ser en amperes, que es la unidad en sistema de CI. Bueno, es trivial resolución, la corriente da 1 ampere. Perdón, no elegí bien la dirección de la corriente, eso es lo que quería decir, discúlpenme. Elegí bien la dirección de la corriente, no la elegí mal. Elegí bien la dirección de la corriente. Entonces, fíjense que
el resultado me dio sin cambio de signo. Quiere decir que la elección de la corriente inicial fue la correcta. Disculpen, yo creía, no sé por qué había pensado que estaba al revés. Recorrí al revés de la circulación de la corriente el circuito, por eso puse esta variación como positiva, pero la dirección de la corriente inicial era la correcta, es decir, desde el borne positivo hasta el negativo. Muy bien. Si alguien lo notó y le resultó raro lo que dije, discúlpeme que me había equivocado. Entonces, no hubo contradicción con la suposición de la dirección de la corriente, entonces la dirección de la corriente era la acertada. Ok, preguntas. O se durmieron porque es muy fácil, o se Yo no entendió tengo todo. preguntas. Sí, Gastón. No, yo dije que no tenía preguntas. Ah, perfecto, bueno. Para los interesados o interesadas en baterías, eh, hay sitios de ingeniería en donde se habla de las distintas baterías eh, y los distintos eh, procesos que generan esas diferencias de potencial por cada celda. Maribel hace una pregunta, dice, entonces la flecha azul la podría tomar arbitrariamente. Sí, Maribel, sí, Maribel. Y también puedo tomar arbitrariamente la dirección de la corriente que yo supongo, que se supone. Entonces, pero una vez que yo ya elegí eso, tengo que mantener esa elección de manera de aplicar la ley de Kirchhoff de los voltajes de manera coherente con sus signos apropiados. ¿Se entendió, Maribel? Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Fíjense que, bueno, vamos en un ratito a ver otros ejemplos, pero este es el tipo de ecuaciones que vamos a ver por ahora. Bueno, ¿les parece que volvamos a las 6? Podemos hacer 15 minutos. Paramos acá 15 minutos y a las 6 nos volvemos a ver con el resto de la clase. ¿Parece? Sí. Muy bien. Bueno, estábamos viendo, me recapitulo un poco porque no grabamos la parte anterior de la segunda parte, la primera parte, el comienzo de la segunda parte sería en donde hablamos de las resistencias en serie. La resistencia en serie se suman y por lo tanto, ya que la corriente que las atraviesa es la misma, y por lo tanto dos resistencias o n resistencias en serie equivalen a una resistencia equivalente igual a la suma de las resistencias colocadas en serie. En la resistencia en paralelo decíamos que una corriente se bifurca en un nodo, en ese nodo va a valer la ecuación de la conservación de la carga, la ley de Kirchhoff de las corrientes, y por lo tanto la corriente I en este caso va a ser igual a la corriente I1 más la corriente I2. La misma ecuación aplica para este nodo de aquí. Y habíamos dicho que por ser todo este sector un conductor perfecto y todo este sector, todos estos cables conductores perfectos, todos ellos conectados entre sí, el potencial en todos estos cables es el mismo y diferente el potencial en todos estos cables. Entonces la caída de potencial a través de la resistencia R1 tiene que ser igual a la caída o la variación del potencial a través de la resistencia R1 tiene que ser igual a la variación del potencial a través de la resistencia R2. Lo reemplazamos según la ley de Ohm y ahora utilizamos la ecuación de conservación de la carga para, escribir, para igualar para representar la corriente como suma de las corrientes I1 y 2. ¿Cuánto vale la corriente I1? La corriente I1 vale la diferencia de potencial B dividido R1, más
la corriente I2. ¿Y cuánto vale la corriente I2? Vale V dividido R2. Entonces V sobre R1 más V sobre R2 es igual a V, factor común de R1, 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y eso tiene que ser igual por conservación de la carga a la corriente I. Y de aquí yo saco que I es igual a V por algo que es 1 sobre la resistencia equivalente, 1 sobre R, donde 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, para sumar resistencia en paralelo, tengo que, no solamente 2, sino que N resistencia se puede extender a N resistencia en paralelo, a través de las cuales la caída potencial es la misma, porque están en paralelo. Eso equivale a tener una sola resistencia de valor R, tal que 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, etc. Bien. Entonces esto permite reducir un problema de numerosas resistencias a arreglos mucho más simples, calculando las resistencias equivalentes para los casos en paralelo y para los casos en serie. Entonces fíjense cómo se pueden simplificar cosas tan feas como esto. Se puede todo resumir en una sola resistencia equivalente, planteando una resistencia en paralelo aquí, calculo la resistencia en paralelo equivalente, luego calculo la resistencia equivalente a estas dos resistencias en paralelo y unidas a una resistencia en serie, que pasa a ser esta. De la misma manera, esta resistencia en paralelo también se puede obtener una equivalente que en serie con esta forma esta resistencia equivalente, y de esta manera se pueden ir simplificando hasta al final de todo tener una resistencia única equivalente de todo este conjunto de resistencias tan complicado. Obviamente, si yo quiero saber cuánto es la corriente que circula por cada una de estas ramitas, voy a tener que tener en cuenta las distintas resistencias del circuito, sin resumir todas en una resistencia equivalente. Pero si quiero saber a cuánta resistencia equivale todo este conjunto de resistencias, aplicando las dos reglas que yo les mostré recién, podemos llegar a una sola. Hay una excepción a eso, y estos son los puentes, como el puente de Wheatstone. Así que eso es el único arreglo de resistencia que no se puede reducir a una sola resistencia equivalente gracias a estos dos métodos que les dije de simplificación o de equivalencia de resistencia. Bueno, ¿y qué es lo que sucede en una resistencia? En una resistencia, como recordamos, había una cantidad que era la resistividad, que era importante, y que se correspondía a una conductividad menor que la conductividad en un conductor. Entonces, ¿cómo representábamos eso? Lo representábamos en la ley de Ohm, cuando escribíamos que J era igual a sigma por E. Entonces, a mayor sigma, mayor conductividad, a menor sigma, mayor resistividad, mayor era el ρ, y cuanto mayor era la resistividad, con el mismo campo generaba mucho menos corriente. Entonces la resistividad es un poco un indicativo de cuánto le cuesta a una corriente circular para un determinado campo eléctrico fijo. Entonces, es una especie de rozamiento, digamos. Entonces, va a haber una transformación de la energía cinética de los portadores de carga a través de una resistencia. Y de la misma manera que para un rozamiento, esa pérdida de energía eléctrica o de diferencia de potencial se va
se va a corresponder en realidad a la transformación de energía eléctrica en calor. Entonces, bueno, para eso podemos hacer una cuenta muy simple, que es que la fuerza de Coulomb sobre un portador de carga va a ser simplemente Q por E. Entonces, podemos imaginarnos en el trabajo de la fuerza F, cuando ese portador de carga es arrastrado, es llevado por ese campo eléctrico a través de un material que tiene una determinada conductividad. Entonces, ¿cómo va a ser el trabajo de esa fuerza F? El diferencial de trabajo, ¿se acuerdan? Es fuerza por distancia, ¿se acuerdan? ¿Tengo que escribirlo o se acuerdan? Bueno, el trabajo era la integral a lo largo del camino de F, la fuerza, producto escalar, el diferencial de camino, de L, ¿se acuerdan? Sí. ¿Quién lo escriba? ¿No? ¿Sí? ¿Escribo, Gonzalo? Escribimos. Ahí vamos. Lo escribimos acá. Entonces, el trabajo, podemos poner, esto es sería, escribimos acá. Tengo paciencia. Entonces, vamos a poner ecuación. Entonces, vamos a poner la derivada respecto al tiempo acá. Entonces, hacemos acá. Acá, vamos a poner ahí, ahí, y esto. Vamos a poner acá. Vamos a poner F. Vamos a hacer esto así, ¿no es cierto? Va a quedar F. Es medio un plomo esto, pero bueno. F por D. Le hemos puesto DL, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. Entonces el diferencial de trabajo es F por DL. Ahí está. Entonces, no es respecto de X, es respecto de T. Entonces tomo el diferencial de trabajo, que es el pedacito de trabajo de la fuerza F, va a ser la fuerza F escalar el pedacito de tramo que yo arrastré, ese portador de carga que está sufriendo esa fuerza. ¿No? Entonces, FDL va a ser el pedacito de trabajo, diferencial de trabajo. Perdón, vamos a ponerle acá. No es el trabajo por unidad de tiempo, es... Bueno. Acá estamos. Ahí está. Vamos a poner acá el trabajo de la integral de camino. Esto. Está. Ah. Ahí está. Y eso a lo largo de un camino, ¿sí? Entonces, tenemos el trabajo. Esto es el trabajo, la derivada del trabajo respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cuánto vale el trabajo por unidad de tiempo? Es F por la velocidad. ¿Por qué? Porque va a ser el camino recorrido, el camino recorrido por el portador de carga a lo largo de su trayectoria, dividido el diferencial de tiempo en el que recorre ese camino. Entonces, eso es F escalar B, y eso, sabiendo cuánto vale F, que es simplemente la ley de Coulomb, nos da Q por E escalar la velocidad. Entonces,
esa energía, ese trabajo, esa variación del trabajo, va a ser la tasa a la cual se va a ir disipando la energía en calor. Y eso se va a dar, como se imaginarán, por la colisión que va a haber entre los portadores de carga y los átomos del material conductor, pero no tan buen conductor como el conductor de los cables, digamos. Entonces, supónganse que tenemos un pedazo de material con una conductividad finita, sigma, y tenemos una densidad de corriente, bueno, de la misma manera que tratamos en la clase anterior. Entonces, tenemos aquí carga por campo eléctrico por velocidad. Entonces, supongamos que tenemos n portadores de carga que atraviesan el área A en un tiempo delta t. Entonces, la derivada de la variación del trabajo respecto al tiempo va a ser la cantidad de carga que pasó esa área A, que pasó por esa área A en ese intervalo de tiempo delta t, por el campo eléctrico, por la velocidad. Entonces, ¿cómo se relaciona la velocidad? ¿Cómo se relaciona la velocidad con delta t? Bueno, v por la velocidad determina una variación de L, es decir, la distancia recorrida en delta t por un portador de carga con velocidad v. Eso va a ser delta L. Entonces, lo interesante es ver qué es lo que pasa cuando nosotros ahora expresamos ese campo eléctrico en función de la ley de Ohm. ¿Y qué hace la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que establece una relación entre el campo eléctrico y la densidad de corriente. Y ese factor de proporcionalidad es la conductividad. Entonces, la ley de Ohm dice que J es igual a sigma por E, o lo que es lo mismo, que E es igual a la resistividad por J. Entonces, es claro, ¿no? Que para el mismo E, cuanto más grande sea ρ, más chico va a ser J. Para un mismo campo eléctrico, cuando más resistividad tenga, menos corriente voy a producir. Entonces, reemplazando de esta expresión para la derivada del trabajo respecto al tiempo, para n cargas, n portadores de cargas, reemplazando el campo eléctrico aquí según la ley de Ohm, voy a tener que la variación temporal del trabajo, la derivada del trabajo respecto al tiempo, el trabajo de la fuerza de Coulomb, va a ser NQ por ρ por J, porque va a ser E, por B. ¿Y cuánto va a ser B? La velocidad del portador de carga, simplemente delta L sobre delta T. Entonces, fíjense que J, ya lo hemos definido, J va a ser I sobre A. ¿Está bien? J es la densidad superficial de corriente. ¿Cuánta corriente pasa por unidad de área? Entonces, por un lado, vamos a tener que J es igual a I sobre A. Y por otro lado, si tengo NQ portadores de carga que pasan esta área A en un determinado delta T, eso me va a dar la definición de corriente. Van a pasar NQ coulombs en un determinado delta T. Entonces, puedo reemplazar I por NQ sobre delta T y J como I sobre A. Son las definiciones. Entonces, ¿cómo queda P? Es decir, la derivada respecto al tiempo del trabajo de la fuerza de Coulomb, va a ser I cuadrado por ρ por delta L sobre A. Entonces, ahora esto, ρ por delta L sobre A, va a ser la cantidad de resistencia de ese delta L.
y en todo el largo completo de ese pedazo de material de conductividad sigma, la potencia disipada va a ser I cuadrado por R. Es lógico que va a ser que la potencia disipada va a ser proporcional a la resistencia y que también va a ser proporcional a algo, va a depender de la corriente. Entonces, la potencia disipada en calor por una resistencia R va a ser igual a I cuadrado por R. Esa potencia se va a medir en unidades de energía por unidad de tiempo. Y eso es el watt en el sistema internacional. Entonces, cuando tengamos una resistencia, va a haber una transformación de energía eléctrica en energía térmica. Y eso se va a deber por las colisiones de los portadores de carga con los átomos del material que va a tener una conductividad determinada y una resistividad determinada. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro? Quiero que lo explique de vuelta. Muy bien. Bueno, muy bien. Ya tenemos entonces cómo disipamos la energía en las resistencias. Y ahora vamos a volver a aplicar las leyes de Kirchhoff para ver otros casos. Quería ver esto de la potencia porque también lo van a ver, en los prácticos, así que era algo que quería dar antes de analizar otro circuito con las leyes de Kirchhoff, esta vez con más de un lazo. ¿Se acuerdan que el primero que analizamos era muy, muy trivial, donde había una fuente y una resistencia, una pavada? Bueno, ahora vamos a vamos a complicar un poquito el problema y vamos a suponer que tenemos varios elementos de circuito en dos mallas. Entonces vamos a tener como dato la FEM de la batería esta que está aquí, que va a ser E1, otra batería de FEM E2, y resistencias que van a ser dato R1, R2 y R3. ¿Cuál va a ser la incógnita en este caso? Me van a preguntar. Bueno, van a ser las corrientes que van a circular por cada una de las ramas. Entonces fíjense que yo voy a obtener aquí, en todo este tramo no hay nodos, entonces por aquí va a circular siempre la misma corriente que voy a llamar I1. Todo este tramo de aquí no tiene nodos, entonces por este tramo de aquí va a circular una corriente I2, que va a ser la misma para todos los puntos que están sobre acá, sobre este lazo, sobre esta porción de circuito. Y también va a estar este tramo sin nodos, en donde va a circular otra corriente que le voy a llamar I3. Bien, va a haber dos nodos, este nodo de aquí y este nodo de acá. Después no va a haber otro. Bien. Bueno, vamos entonces a aplicar la ley de Kirchhoff para las corrientes. Entonces identificamos los dos nodos. ¿Hay otro más? No, porque acá simplemente el cable se dobla, acá también, acá también. No, no hay ningún otro nodo. Perfecto. Ya nombramos las corrientes y ahora podemos darle un sentido, de manera que la ley de Kirchhoff para las corrientes puede aplicarse de manera correcta. Por ejemplo, yo puedo elegir la dirección de la corriente que yo quiera. Entonces, eso desde ya lo pueden hacer. Pero con una restricción. No puedo ir en contra de la conservación de la carga. Entonces, no puedo decir que la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3 van a todas converger en este punto. No. Porque ahí porque lo que va a estar pasando ahí es que la divergencia de J, ¿cuánto me va a dar? ¿Me va a dar 0? Si las tres
corrientes convergen en este punto? Profe, Sí. igual si pones que varias corrientes convergen al mismo punto Mm. y algunas te dan negativas y otras positivas, te puede dar 0, ¿no? Eh, el tema es que tenés que forzarla que dé cero, claro. Tenés que forzarlas que dé cero, pero en realidad lo que pasa es que no, si vos tuvieras realmente corrientes que convergen a este punto de arriba, ponele, Gastón. Si vos creyeras realmente que esas tres corrientes van a converger en ese punto, ahí uno estaría violando la condición de que la divergencia de J es cero. Entonces, ya una limitación, ya eso uno puede obviarlo para no meterse en problemas, planteando que al menos una de esas corrientes salga de ahí. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? Entonces, eh, obviamente, si todas las corrientes entran y no hay ninguna que sale, la divergencia de J no va a ser cero. De la misma manera con esto. Entonces, puedo darle yo sentido a la corriente, pero de manera que de no violar la divergencia de J sea igual a cero. Ahora, todavía voy a necesitar determinar cuánto valen las corrientes, porque si yo elijo si yo tomo esta elección de corrientes, voy a tener I1 entra, I2 sale, I3 sale. Y acá I2 entra, I3 entra, I1 sale. En esos casos, la ecuación que viene de la mano de la primera ley de Kirchhoff va a dar I1 igual a I2 más I3. I1 igual a I2 más I3. I1 entra, I2 más I3 sale. I2 más I3 entra, I1 sale. Entonces, para los dos nodos, la ecuación va a ser la misma. Bueno. Bien. Entonces, si yo acá, yo acá voy a tener la ecuación para las corrientes. Bien. Ya tenemos una ecuación, pero tenemos tres incógnitas. Nos faltan otras dos ecuaciones. Entonces vamos a buscar esas dos ecuaciones que nos faltan, que tienen que ser linealmente independientes con la primera ecuación que ya obtuvimos, con las leyes de Kirchhoff, de los voltajes aplicadas a los lazos de circuito. Entonces, perfecto. Tenemos bueno, y ahora podemos elegir los lazos que nosotros querramos. En particular podemos elegir el lazo A, el recorrido de esta manera, y el lazo B, el recorrido de esta manera. Entonces, ¿podemos elegir otro lazo? ¿Podemos elegir el A y el B por acá afuera? Sí, también. Podemos elegirlo a esos dos lazos. Siempre que sean diferentes, que no sean exactamente iguales. Bien. En este caso, yo lo voy a elegir de esta manera. A así y B así. En el lazo A voy a tener, empiezo, qué sé yo, por acá, por este punto de acá, por el punto B, si quieren. Entonces arranco del B, voy en el mismo sentido que la corriente I1, la corriente I1 fluye para este lado, me encuentro con la batería E1. La batería I1 paso del negativo al positivo, del ánodo al cátodo. E1 positivo, me dice la convención de signo. Vamos, seguimos. Llegamos a la R1. Llego a la R1, la diferencia de voltaje va a ser negativa, porque voy en la dirección de la corriente, entonces le voy a poner un menos y cantidad positiva R1 por I1, según la ley de Ohm. ¿Está bien? Frenenme si no se entiende. Sigo por el lazo A. Todavía tengo que llegar al punto B, me falta atravesar esta rama. Y esta rama, pasa la corriente I3, ojo ahí. Ya no pasa más la corriente I1 por esta rama. Acuérdense que acá hay un nodo. ¿Bien?
Entonces pasamos por ahí, con la corriente I3, en el sentido de la corriente como yo dispuse inicialmente. Vamos en el sentido de la corriente, por lo tanto la variación va a ser negativa del potencial. Le pongo un menos, R3 positivo por I3 positivo, y eso lo igualo a 0. Bien. Ya quedó la ecuación del lazo A. Falta la ecuación del lazo B, que recorremos en el sentido de las agujas del reloj también. Partimos del punto, ¿qué dijimos? Antes de este punto de acá podemos partir. Antes de la batería E2. Entonces, antes de la batería E2, venimos y pasamos por la batería E2. Por la batería E2 paso del ánodo, el segmento cortito, al cátodo, que es el segmento largo en el símbolo. Entonces, al pasar del borne negativo al positivo, sumo positivo el voltaje. Luego sigo por esta rama donde tengo corriente I2, paso por el punto B y ahí me mando por esta rama, y en esta rama voy a ir remontando la corriente I3, porque ya la definí que fluyera para ese lado la corriente I3. Entonces, bueno, remonto la corriente I3 y por lo tanto la diferencia de potencial va a tener un más. Entonces, ¿eso cuánto va a ser? Va a ser I3 por R3. Vamos, seguimos, llegamos a este nodo, doblamos hacia la derecha para hacer el último tramo antes de llegar al lugar desde donde salimos, y ahí vamos a ir en la dirección de la corriente, esta vez I2, porque pasamos por este nodo, y esa I2 va a generar una diferencia de potencial menos I2 por R2, porque voy a ir en el sentido de la corriente. Y eso va a ser igual a 0. La suma algebraica de todas las diferencias de potencial en un bucle va a ser 0, de la misma manera que para el lazo A. Tres ecuaciones con tres incógnitas, entonces I1 menos I2 menos I3 igual a 0, o lo que es lo mismo, I1 igual a I2 más I3. E1 menos R1 I1 menos R3 I3 igual a 0, E2 más R3 I3 menos R2 I2 igual a 0. Muy bien. Bueno, a remangarse y a resolver. Entonces, las nombro, les pongo un número, ecuaciones 1, 2 y 3, y le empezamos a resolver de a poco. Entonces, reemplazando I1 de 1, de la ecuación I1, despejo I1, en 2, es decir, despejo I1 y reemplazo I1 acá. Entonces, me queda esta expresión, y ahora reorganizo un poco los términos para tener un término acompañando a I2 y otro término acompañando a I3. De ahí saco I2 en función de I3. Entonces I2 me queda como E1 menos esta expresión de acá dividido R1. Entonces de 1 y 2 saco I2 en función de I3. Eso le voy a llamar la ecuación 2'. Entonces reemplazo I2, que lo acabo de sacar en 2', en 3, y tengo esta expresión de aquí. Acuérdense que en la expresión de 3, solamente tenía I2 e I3. I2 lo acabo de despejar de 1 y 2, entonces I2 lo reemplazo acá y me queda todo en función de I3, que es esto de aquí. Desarmo este término de aquí, fíjense, entonces me queda menos R2E1 sobre... multiplico todo por R1, a esta expresión lo multiplico todo por R1, entonces me queda R1 por E2, R1 R3 por I3, que es este término multiplicado por R1, y después me queda menos R2E1 menos R2 por R1 más R3 por I3.
y eso igual a 0, y de aquí despejo I3. Profe, Sí, gato. este sistema de ecuaciones en particular, y probablemente si haya otros que sean más complejos pero sean parecidos, se podrían resolver haciendo matrices, ¿no? Sí, sí, por determinantes. Ah, yo ni siquiera decía eso, sino directamente si pasás las E's para el otro lado, Claro, te queda una matriz que podés triangular y, y claro, así vas despejando, ni siquiera claro. usando Fíjate que determinantes. estas ecuaciones son ecuaciones ordinarias lineales, coeficiente constante, obviamente, inhomogéneas. Entonces puedes mandar el E1 y el E2 del otro lado. Fíjate que la inhomogeneidad está en E1 y en E2. Puedes pasarla de este lado y así con los determinantes de las matrices puedes sacarlo. La regla de Kramer se llama, no, la regla, me olvidé el nombre de esa regla, pero sí, Yo tampoco me acuerdo el nombre. sí, pero es tan engorrosa como hacerlo ecuación por ecuación. Así que bueno, ahí a prestar atención y, y lápiz en mano, hacerlo despacio. Porque no son complicadas, pero son un poco engorrosas. No, no, no hay mucha magia ahí, salvo que Yamila me venga y me diga lo contrario. Pero yo al menos no las, no las he podido resolver de una manera más simple. Bien, eh, ¿cómo son las otras soluciones? Fíjense, son estas. Entonces, eh, este es I1, este es I2 y este es I3. Fíjense que los signos de I1 e I2 son siempre, siempre van a valer lo mismo, ¿no? Dado E1 y E2 eh, en este orden, digamos, eh, siempre I1 y I2 van a recorrer el circuito, estas porciones del circuito, en el mismo sentido. Salvo I3, que tiene esta resta acá, ¿ven? Entonces, de la resta de estos dos términos va a depender si I3 va para allá o si I3 va para abajo, ¿sí? Y eso va a tener que ver con la diferencia de potencial en estos dos puntos. Si este punto está en potencial más alto que este punto, la corriente va a ir para allá. Si este punto está en potencial más alto que este punto, la corriente va a ir para abajo. Ya tiene que ver con la dirección del campo eléctrico entre estos dos puntos, ¿sí? Y eso va a depender de cuánto vale la combinación de E1 con las resistencias y de E2 con sus resistencias. Perdón, más precisamente de E1 con R1 y de E2 con R2. Ahí está. Bueno, ¿se entendió? ¿Se entendió cómo se trabaja con las leyes de Kirchhoff de las corrientes? ¿Se entendió cómo planteamos las leyes de Kirchhoff de los voltajes? Sí. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? Perfecto. No hay preguntas. Ahí bien. Bueno, entonces, si ustedes quieren, pueden probar, animarse a hacer la misma, la misma resolución, tomando esto como lazo A y el lazo B como todo esto. Y van a llegar al mismo resultado. No se hagan problema de no incluir, en el lazo A va a incluir la corriente I3, en el lazo B, si tomo todo esto, no va a incluir la I3, pero el resultado va a ser exactamente el mismo. Bueno, tomar, Gonzalo pregunta, tomar los tres lazos a la vez, eh, ¿también sería válido? Va a trabajar de más porque te va a sobrar una ecuación.
te vas a tener una de las tres, vas a tener dos que son linealmente dependientes. ¿Te acordás que la ecuación, para que la ecuación te ayude a despejar la corriente, tenés que tomar tres ecuaciones linealmente independientes? Entonces vas a tener, resolviendo con tres lazos, vas a tener una ecuación que te va a sobrar. Pero si tomás dos lazos diferentes, ya te asegurás que las dos ecuaciones que obtengas van a ser linealmente independientes. En este caso, porque hay tres lazos, porque hay dos lazos independientes posibles. Y tenés solamente tres incógnitas. ¿Mm? ¿Quedó claro? Perfecto. Bueno, creo que esto es todo por hoy, sí. Bueno, sí, quería... No, creo que está todo. Yamila, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas ¿Cómo tardes. va? Buenas tardes. Buenas.